Hola amigos, soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica, estamos en un nuevo video. Bueno, vamos a hablar de la situación de definición de punto, línea, plano y 3D. Ya voy a hablar de qué es el 3D. Y vamos a hablar de eso porque son las unidades básicas en la geometría. Hay que tener en cuenta que en la geometría se habla del espacio y el espacio está conformado por tres dimensiones. Generalmente, las tres dimensiones que definen el espacio es la longitud, la anchura y, dependiendo de la situación, la altura o el grosor. Esto define todo el espacio, define todos los objetos que existen en él. Es una entidad física infinita en el cual coexisten los objetos y además se mueven dentro de él. Los objetos como yo existimos dentro de esas tres dimensiones: longitud, anchura, altura, grosor, y además puedo interactuar o desplazarme dentro de ella. Al tener estas tres dimensiones que nos han dado, las vamos a tener en cuenta para lo que sigue. Entonces, ¿cuáles son las entidades fundamentales a la hora de hablar en geometría? Pues tenemos el punto. ¿Qué es un punto? Realmente un punto nos permite ubicar una posición, pero él no tiene dimensiones. Una forma fácil es colocar varias hojas de colores, ¿sí? Y las vamos a ubicar acá. Estas cuatro hojas voy a buscar que en algún punto, que no se me caigan, que en algún sitio se intersecten todas. Como pueden ver, aquí tengo un lugar que es notorio, que es donde se encuentran los cuatro colores. Ese sitio donde se encuentran los cuatro colores pues no tiene dimensiones porque no tiene ni largo, ni ancho, ni altura, pero nos está definiendo una posición, un lugar. Esa posición o ese lugar sin dimensiones es lo que se conoce como un punto. Pero resulta que nosotros no podemos estar representando un punto a toda hora pues con colores. A nosotros nos queda bastante difícil. ¿Qué se puede hacer? Pues resulta que para ello tenemos que nosotros representar con un pequeño punto o con una pequeña, el punto lo podemos representar con un pequeño círculo o una pequeña figura. Puede ser un cuadrito, puede ser un triangulito o un círculo muy pequeño, que aunque sabemos que si lo ampliamos, este objeto pues tendrá dimensiones, lo vamos a suponer que es muy pequeño y que no tiene dimensiones porque tenemos que de alguna manera representar ese punto. Entonces el punto no tiene dimensión y lo representamos con una figura muy pequeñita que generalmente es un círculo. Ya teniendo el punto sin dimensiones, ¿cómo definimos una línea? Pues bueno, la línea se puede definir de dos formas: a través del punto. La primera es la sucesión de puntos. Si nosotros tomamos un punto y colocamos otro punto al lado y otro punto al lado, y así sucesivamente colocamos puntos y puntos, pueden ir en cualquier dirección. Pues estamos generando una línea. La sucesión de puntos me genera una línea. También en física se utiliza que es el desplazamiento de un punto.
Es decir, que si yo tengo un punto aquí en un inicio y lo muevo hasta aquí, al final, pues he creado una línea. Esto define una línea. Y la línea tiene como medida la longitud. La longitud quiere decir que la línea posee una dimensión de medida que es la longitud, que ella se supone que es extremadamente delgada y que no tiene anchura. Entonces solo tiene longitud, puede ser una sucesión de puntos o desplazamiento de un punto. Ahora, ¿cómo definimos un plano? Para el plano, pues también tiene dos definiciones. Una sucesión de líneas hagámoslo más acá. Sucesión de líneas, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Pues si nosotros tomamos esta línea que hicimos acá y le dibujamos otra línea al lado y otra línea sin que queden espacios, pues van viendo que se está generando una nueva figura. ¿Ven? Esa nueva figura que se está generando se conoce como plano, una sucesión de líneas. También hay una definición que es el desplazamiento de una línea. Entonces, si nosotros tenemos aquí una línea como esta y la movemos desde acá del inicio a un final, aquí se movió, aquí vamos a mover esta línea, pues nos damos cuenta de que estamos generando un plano. Ahí están las dos definiciones. Es una sucesión de líneas o el desplazamiento de una línea. Y esto tiene dos dimensiones que serían, por un lado, tendrá longitud y por el otro lado tendrá anchura. Esto lo podemos ver con esta tarjeta. Así. Esta figura tiene longitud y tiene anchura, pero si ustedes lo ven, no tiene grosor. Solo se define, se supone que el grosor es infinitamente pequeño y no se podría ver así. Entonces, tiene longitud y anchura y sería un plano. Listo. El plano, lo que sucede también hay que tener en cuenta al definir la línea, ella es, se le colocan flechitas aquí, lo mismo aquí, porque se convierte en algo infinito. Obviamente, estamos hablando de que hay un inicio y un final, pero no se sabe dónde, pero ese punto se ha estado desplazando infinitamente. Eso es importante en el concepto de línea. Ahora, lo mismo pasa con el desplazamiento de esa línea, aunque se supondría que habría un inicio y final, ella se extiende indefinidamente
y es infinito. El plano crece infinitamente. Entonces, tendríamos que es una sucesión de líneas o un desplazamiento infinito de una línea, y como la línea es infinita, pues el plano también sería infinito. Ahí llega el concepto final de esta parte y tendríamos que colocar qué sería la tridimensionalidad o el 3D. Pues el 3D tiene, no se define generalmente en estos videos, pero vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Si nosotros tenemos acá que qué es el 3D o tridimensionalidad, la tridimensionalidad se genera al mover un plano. Mover un plano pues si ustedes tienen un plano acá, y ese plano lo muevo, puede que cambie su forma, ¿o no? Me está generando la tridimensionalidad. Y estas figuras de 3 dimensiones, no importa la forma del plano, me va a generar una figura que va a tener longitud, que va a tener, aquí es como si lo hubiéramos acostado, va a tener anchura y va a tener un grosor. Para que lo entiendan ustedes, niños y niñas, de forma fácil, pues es muy sencillo. Se puede explicar con estas tarjetas. Decíamos que el plano tiene anchura y longitud. Si ese plano lo ponemos así, él no tiene grosor. Pero si movemos un plano o lo mismo, colocamos una sucesión de planos unos sobre otros, porque son dos definiciones. Si se mueve un plano, se coloca una sucesión de planos uno sobre otro, imaginen las tarjetas como infinidad de planos, ustedes verán que cuando son demasiadas, empieza a aparecer, aparte de la longitud y anchura, una nueva dimensión que sería el grosor o altura, como lo llamaríamos en otras ocasiones. Y eso genera la tridimensionalidad. Los planos, al ocuparlos unos sobre otros, dependiendo de la forma que adquieran o cambien, pues me genera la tridimensionalidad o lo que llamamos 3D o las 3 dimensiones, longitud, anchura y grosor. Espero que este video les haya servido. Nos vemos en otro próximo. Cuídense mucho. Hasta pronto.